Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Jaque Mate, la realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela, que nos permite estar en la ciudad de Río Cuarto a través de la pantalla de Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Personal Flow, y también en las distintas frecuencias locales de Personal Flow en el sur de la provincia de Córdoba, donde llegamos a otros puntos a través de otras prestadoras de cable a nivel local. Gracias a todas, a todos por acompañarnos con esta iniciativa. La temática que proponemos para esta semana es potenciar empleabilidad. Los recursos, las características, las novedades en torno a los procesos de selección de personal con un especialista que vamos a presentar a continuación antes de comenzar a dialogar con él. Licenciado en Psicología, egresado en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Psicología Organizacional y del Trabajo. Cuenta con una diplomatura en Psicología Laboral y Organizacional y diversos cursos de posgrado, tanto en el área laboral como clínica. Con amplia experiencia en el área de recursos humanos, es fundador y director de Equidad Recursos. Bienvenido a Jaque Mate, Matías de la Palenque. Y después de esa presentación es el momento de recibirlo a Matías de la Palenque, que está con nosotros y tenemos la posibilidad de charlar con él en los próximos minutos. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a Jaque Mate. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, bueno, un saludo para vos, para tu audiencia, es un gusto estar aquí presente. Bueno, para hablar un poquito de lo que es tu especialidad, la psicología organizacional y del trabajo, veía por allí en alguno de tus sitios que hoy pensar en una entrevista laboral tiene similitudes con lo que es un casting actoral. Es decir, nadie imaginaría ir sin una preparación. Se trata de esto, ¿no? Porque muchas veces decimos o queremos aplicar para determinado trabajo y pensamos en nuestras cualidades para ese trabajo y descuidamos lo inicial, que es cómo nos preparamos para lograrlo. Sí, es así como decís, ¿no? Primeramente, las personas tuvieron que aprender a ser más empleables, a tener un mayor grado de empleabilidad de cara a las empresas, a poder sumarse un perfil, por ejemplo, en LinkedIn, poder saber dar un llamado de atención mayor en el armado del currículum. No basta solamente con describir cuál es la historial de la persona y las experiencias laborales, sino que tiene que generar un impacto en la forma de mostrarlo. Es sumamente importante también que quien quiera un trabajo y quien vaya a la entrevista anteriormente indague a la empresa, conozca, sepa, porque toda esta información va a generar un lazo de conexión mucho más transparente y sano con el entrevistador. A veces me ha tocado estar desde el lado de el que va a entrevistar a una persona y cuando te contestan el teléfono te dicen, bueno, ¿para qué empresa es? Porque me postulé como a 20, como a 15 vacantes, ¿no? Y ahí como que medio empezamos con el pie izquierdo. Por eso la persona, si puede y si está dentro de sus posibilidades, tener un perfil determinado sobre a qué punto va a querer trabajar, a qué área va a apuntar, va a ser mucho más fácil y eso le va a dar más hincapié en decir, bueno, yo soy bueno o buena en este punto y no es que busco a ver qué posibilidad sale primero, ¿no? Incluso, bueno, también hay mucho del video, de la videoentrevista, donde cada vez más tenemos que acostumbrarnos a grabarnos en videoentrevistas, perderle el miedo a eso, porque muchas empresas de reclutamiento masivo utilizan ese medio para hacer el filtro de los currículums. Sin dudas, Matías, y allí, mientras te escuchaba, entiendo que entran a jugar varios componentes, desde lo que tiene que ser el estudio propiamente dicho de la empresa o del posible contratante, aspectos que tienen que ver con nuestra propia psicología, ¿no? De cómo afrontar este tipo de situaciones, ya sean presenciales o a distancia. Y otros que tienen hasta que ver con la expresión corporal, desde donde podemos lograr inferir algunos aspectos como el interés, como la actitud frente a determinada situación problemática. Sí, hay puntos críticos al momento de tener una entrevista desde el lado del entrevistador, que es la puntualidad de la persona,
A veces tiene que ver la vestimenta, digo a veces porque en otras ocasiones, por ejemplo, en el rubro de tecnología no es tan imprescindible que la persona esté de saco y corbata al hacer la entrevista, quizás sí en un asesor o asesora comercial, pero la puntualidad es importante también respetar los tiempos. Uno se da cuenta cuando del otro lado una persona está más ansiosa porque pisa o no deja hablar al entrevistador, o si es una entrevista grupal también pisa a los compañeros y eso habla y dice mucho. El lenguaje no verbal es muy importante también porque si una persona está de brazos cruzados permanentemente, uno podría dilucidar que está a la defensiva, si tiene formas de contestar evasivas, algunas preguntas concretas sobre qué experiencia tuvo en determinado lugar. Bueno, eso también nos puede dar un indicio. La mirada Sí, también, Matías, ¿no? ¿Dónde dirigimos nuestra mirada? Es importante en una entrevista laboral. sí, a ver, se entiende que quien va a buscar un trabajo tiene mucha tensión porque probablemente no tenga empleo y esté muy nervioso o nerviosa, con lo cual todos estos factores parecieran ser muy de mucha demanda para una persona, ¿no? El hecho de cuidar cómo mira, cómo se viste, cómo se dirige corporalmente, qué dice, qué no dice, es complicado porque ya de por sí uno está ansioso en esa instancia. Preferentemente uno busca que todo esto esté cubierto para que la persona tenga mayores probabilidades de ser elegida para la posición. Pero lo que quizás va a generar mucho más confirmación para el puesto es si la persona sabe justificar lo que dice que sabe hacer. Y ahí quiero hacerme un ratito para hablar de las competencias. La entrevista por competencias es una entrevista que casi todas las empresas suelen usar, que de por sí habla de una conducta observable de la persona. Nosotros seguramente vemos currículums y una persona puede tener flexibilidad, puede tener mucha capacidad de resolución, tener autonomía, pero eso no dice nada si cuando entrevistamos a la persona le preguntamos, bueno, contame por qué crees que sos flexible. ¿Por qué crees que tenés autonomía para trabajar? Y ahí la involucramos a que en una experiencia, en una anécdota corta, nos cuente en qué parte de su trabajo puso en juego esa flexibilidad de la que dice que tiene como habilidad. Y ese es un momento muy importante en la entrevista. Hasta aquí la primera parte de esta entrevista con Matías de la Palenque en Jaque Mate. Ya vamos a regresar con mucho más. Por supuesto que antes de establecer la primera pausa le queremos agradecer, como siempre, a H Indumentaria, que me viste para cada una de las emisiones. H Indumentaria, solo hombres, indumentaria masculina, presente como siempre en Jaque Mate. Ahora sí, la pausa y ya volvemos con más. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? Ops, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Maniano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Maniano Musicalización 358 56 15 450 Río Cuarto. Seguimos con Jaque Mate, seguimos con la temática de esta semana, potenciar empleabilidad, segunda parte de la entrevista con Matías de la Palenque, que comenzamos a compartir a continuación.
Continuamos en Jaque Mate, continuamos con Matías de la Palenque, hablando de esto tan interesante que significa la preparación para lo que es el mundo laboral, las oportunidades de trabajo. Matías, otro aspecto a considerar tiene que ver con ese delicado límite que hay que saber transitar, no atravesarlo groseramente ni no acercarnos, que es el de nuestras propias ambiciones con relación a lo que esperamos de un trabajo o que pretendemos de un trabajo. Hay allí también que realizar una preparación de modo tal de no demostrarnos demasiado interesados en aspectos que puedan tener que ver con ingresos, con condiciones, pero al mismo tiempo no desatender ese aspecto. Sí, suele ser tabú el hecho de preguntar en la entrevista como candidato cuál es el sueldo, y que muchas veces la empresa lo retaseen, ¿no? No cuenten cuál es su sueldo. Es una práctica que viene siendo diferente en el mundo. Cada vez son más las publicaciones de aviso donde se postula cuál es la remuneración que se paga por ese trabajo. Yo desde mi lugar, cuando hago las entrevistas, tiendo a ser claro con esto, a no retasear la información al entrevistado, y aliento a que la persona se anime a preguntar, se anime a preguntar las condiciones de trabajo también, si es un trabajo en relación de dependencia, si es por objetivos, si es una modalidad freelance, porque si no se consulta y es algo que queda en la sospecha, después puede ser que se caiga esa postulación y termina perdiendo todos, ¿no? Tanto la empresa como el candidato en el tiempo y el reclutador que tiene que salir a buscar una nueva persona. Por eso hay temas tabú que creo que con estos tiempos se están rompiendo, porque el empleado, quien busca trabajo, tiene mayor poder de decisión y se siente con más valor y con más legitimidad para preguntar y hacerse valer, ¿no? Otra pregunta que tiene que ver con las competencias. Cuando uno piensa en las competencias, piensa en nuestras capacidades individuales para afrontar determinada situación laboral, pero también tengo la sensación, y te lo pregunto a vos que estás en esto cotidianamente, comienzan a jugar, a tallar algunos otros aspectos, como la propia visión del mundo de quien se postula, el interés por conocer la visión que tiene la empresa respecto de algunos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana y no necesariamente con las competencias o con el trabajo que realiza esa empresa o ese emprendimiento. Esto hoy talla, hoy juega un papel preponderante, la mirada que tenemos más allá de lo que son las competencias propiamente dichas, incluso hasta pensando en algunos trabajos que requieren de compartir espacios, compartir momentos, también nuestra capacidad de empatizar, de interactuar con otras personas, más allá, insisto, de nuestras habilidades y competencias. Sí, eso me lleva a contarte, Sergio, que podemos pensar a las competencias en tanto competencias genéricas y funcionales, para que la gente un poco entienda. Las competencias genéricas son las que la empresa entiende que todos los empleados deben compartir, por ejemplo, en espíritu de trabajo en equipo, en empatía, en buena comunicación y respeto al cliente. Por otro lado, hay competencias más funcionales que son propias del rol que se va a cumplir. Por ejemplo, si buscamos a un líder, vamos a buscar que la competencia funcional del líder sea capaz de tomar decisiones, de gestionar cambios, de persuadir, de tener buena comunicación con las personas, con lo cual esto amplía el margen a que no son solamente las competencias funcionales las importantes para cumplir un rol, sino también en algún punto estar alineado con la expectativa de la empresa, sabiendo también que con el paso del tiempo y las nuevas generaciones, la generación Z, los millennials, cada vez es menos tiempo el que una persona se queda trabajando en el mismo lugar, y la flexibilidad y el ritmo tiende a ser cada vez más dinámico. Es muy raro pensar que quien ingresa con 20 años en una empresa quiera hacer carrera como antes durante 20 y jubilarse en el mismo lugar, que le podía pasar a nuestros padres o nuestros abuelos. Eso a nivel generacional cambió, y lo que hace es también exigirle a las empresas
mayor poder de seducción para retener estos talentos, porque si no se aburren simplemente y toman otro camino. Esto que marcabas respecto de los cambios generacionales también nos lleva a pensar de profundos cambios en lo que es el concepto y la forma del trabajo en la actualidad, y probablemente en el futuro esas mutaciones sean aún mayores. En los procesos de selección de personal, ¿hay también acontecimientos, por denominarlo de alguna manera, revolucionarios, sumamente novedosos, o hay recetas que siguen aplicando tal cual hace mucho tiempo atrás y se mantienen vigentes? Mira, hay una frase, hay de todo en el rebaño del Señor, ¿no? Es decir, hay empresas que mantienen metodologías muy tradicionales, con psicotécnicos, con evaluaciones psicométricas, proyectivas, el dibujo de la persona trabajando, el árbol y la casa. Y hay otras empresas un poco más ayornadas a la actualidad que quizás utilizan una herramienta novedosa que se llama la gamificación, que es mediante juegos en contextos no jugables lograr identificar conductas y características personales de los candidatos. Eso es algo novedoso, algo que se viene haciendo mucho en el exterior, sobre todo en España y en Latinoamérica, y permite, mediante la gamificación, conocer rápidamente aptitudes de los candidatos y ver si son aptos o no para las expectativas del rol. Como te dije, la entrevista por competencias es quizás la más importante y usada, porque no se necesita mucho entrenamiento para poder ejecutarla. La puede hacer un líder comercial, la puede hacer un psicólogo, la puede hacer un jefe de recursos humanos, pero lo que es concretamente el hablar de aspectos cognitivos, emocionales, identificar características personales de los candidatos, sí hace falta un poco más de entrenamiento, y esta forma, que es la gamificación para evaluar a la selección en selección de personal, requiere más entrenamiento y gente formada para llevarla a cabo, pero es novedoso y es lo que hoy en día está teniendo mucho más auge en el mercado. Hasta aquí la segunda parte de la entrevista con este especialista en psicología organizacional y del trabajo, quien prestigia la entrevista de esta semana. Estamos haciendo referencia a Matías de la Palenque, con quien vamos a volver en instantes tras la pausa. Pausa que marcamos, como siempre, con el agradecimiento a Delinter Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba y distribuidora de productos alimenticios DSP, quienes nos acompañan permanentemente, como seguramente lo estás haciendo vos en estos momentos y en esta pantalla. La pausa y venimos con el último segmento de nuestro programa. Municipalidad de Adelia María, trabajando para el desarrollo. Con la visión de un desarrollo sostenible, avanzamos con obras planificadas a lo largo y a lo ancho de nuestra localidad. Consolidación de Avenida Gato y Mancha en sus 1.400 metros de longitud. Construcción de la alcantarilla de 30 metros de largo en la intersección de la Ruta Provincial número 24 y Avenida Gato y Mancha. Tratamiento de 5.500 metros de banquina sobre Ruta Provincial número 24, mejorando el escurrimiento de agua por precipitaciones. Dragado de canal en calle Los Andes de 1.100 metros de longitud. Ripeo de 1.200 metros de Avenida 25 de Mayo hasta el cementerio municipal. Repavimentación de 1.000 metros sobre Avenida 25 de Mayo y 9 de Julio. Repavimentación de 120 metros de asfalto en Avenida Roque Sáenz Peña. Adoquinado de 5 cuadras en Barrio San Cayetano. Construcción de 1.200 metros de cordón cuneta y 800 metros cuadrados de badenes en Barrio Norte. Municipalidad de Adelia María, trabajando para el desarrollo.
Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. En Río Cuarto, las obras no se detienen. La ejecución de la red cloacal en Barrio Paraíso ya está muy cerca de ser una realidad. La obra presenta un avance del 92% y permitirá que 390 familias puedan realizar la conexión a la red domiciliaria. El proyecto integral de saneamiento beneficiará a 12.000 habitantes, abarcando los barrios Paraíso, Jardín Norte, 130 viviendas, 64 viviendas, Parque Aligüén y Mi Lugar, Mi Sueño 2 y 3 de Alberdi. Gobierno de Córdoba. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. Momento de cierre de Jaque Mate. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, allí todas las novedades del programa, y además que los invitamos también a que se suscriban gratuitamente a nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV para poder volver a observar cuando ustedes deseen este programa y cada uno de los programas de las 8 temporadas de esta realización televisiva de Titán Producciones, que transita los minutos finales de este programa dedicado a la temática potenciar empleabilidad, junto a Matías de la Palenque, nuestro invitado. Vamos al último segmento de la entrevista, no menos interesante que los anteriores. Lo vemos. Parte final de nuestra entrevista con Matías de la Palenque en Jaque Mate de esta semana, y todo esto que hemos estado charlando en los bloques anteriores es una posibilidad que es bien asequible, que está tangible, ya sea a través de los contactos o, por qué no, de las redes sociales, de la propia web de Equidad Recursos, que es esta iniciativa que llevas adelante desde hace algún tiempo esta parte, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con preparar a aquellas personas que necesitan ser parte de una entrevista laboral y al mismo tiempo, ¿por qué no asesorar a empresas, a emprendimientos, a organizaciones en aquellos procesos de selección de personal? Hay allí una batería de recursos, de técnicas, de cursos, pero muy interesante. Sí, Sergio, como comentás, tenemos una doble mirada, una mirada B2B dirigida a las empresas con servicios de capacitación, de consultoría, de formación y desarrollo, con un equipo de profesionales en salud mental, y también damos servicios para lo que es el modelo de negocio B2C, para un consumidor final, que puede ser un estudiante de recursos humanos, de psicología, personas que estén trabajando o no trabajando y que les interese la parte de recursos humanos y la formación en sí misma. Nosotros tenemos cursos concretos, virtuales, tanto de forma asincrónica como sincrónica, de forma en vivo, en un aula virtual, y también ofrecemos asesorías personalizadas en empleabilidad, 1 a 1 con las personas interesadas, con valores muy económicos. Nuestro foco verdaderamente está puesto en la equidad, en valorar la parte social y hacernos cargo del lugar social que tiene Equidad en el mercado y hoy en día en el sector. Para ello, por ejemplo, ofrecemos descuentos para personas en situación de desempleo del 50% de nuestros cursos. Tenemos un descuento del 30% para personas en situación de discapacidad, 30% para las personas del colectivo trans travesti. Y desde ahí lo que tratamos es de ser equitativos con los que menos tienen posibilidad de acceder a una formación económica, a una formación profesional. Lo económico no sea barrera, no sea obstáculo, y les ayude en su empleabilidad. Ahora, recientemente lo que impulsamos es una sección de fuerza de trabajo, en la cual las personas, al ingresar a la página de Equidad, pueden registrarse, subir su currículum, brevemente un resumen sobre su persona y a dónde apuntan a trabajar. Subimos ese perfil a nuestra web, a nuestra página, y cualquier empresa de forma gratuita puede descargar y contactar a esa persona sin ningún tipo de coste. Finalmente,
también aprovecho el espacio para ofrecerles a las personas que crean ser víctimas de acoso laboral, de mobbing, de hostigamiento en el trabajo, un asesoramiento gratuito que damos en Equidad como parte del servicio de voluntariado que tenemos. Bien, Matías, la pregunta tiene que ver con la realidad, sobre todo con los cambios que la pandemia vino a acelerar, por lo menos en nuestro país, sumados a otros que tienen que ver con un cambio radical y profundo de los tiempos que estamos viviendo. La pregunta sería hacia dónde va el mercado laboral y cómo debemos prepararnos. Y eso me lleva y me conduce a la pregunta final de nuestro programa, o la pregunta vinculada con el jaque mate, porque daría la sensación de que de algún modo está cambiando la partida, por lo cual es muy interesante conocer tu mirada respecto de dónde estaríamos transitándola de modo de alcanzar ese jaque mate. Bien, Sergio, en la actualidad el mercado está virando a tratar de mirarse para adentro la empresa, potenciar los recursos que se tienen, capacitarlos, lograr retenerlos con mejores salarios emocionales, no necesariamente salarios económicos o incentivos, sino saber cuidar al recurso. Estimo que las contrataciones van a ir un poco a la baja y lo que va a aumentar es que las organizaciones en sí mismas busquen potenciar lo que ya tienen, con lo cual el jaque mate en este punto estaría en ver cómo ser más eficientes con lo que se tiene, cómo cuidar mejor al empleado y a la empleada, sabiendo que cuesta muchísimo más salir a contratar una persona nueva por una desvinculación o renuncia, que saber anticiparse y cuidar al empleado o al trabajador previo a una baja performance o un problema de comunicación entre el equipo, ¿no? Así que creo que apostar a cuidar la experiencia del empleado por parte de las empresas les va a ayudar a que puedan alcanzar una mayor productividad en estos tiempos que corren. Sin que sea una respuesta política y en tanto y en cuanto estés en condiciones de brindárnosla, hay que ayornar la legislación laboral acorde a los tiempos que corren en materia de trabajo, por sobre todas las cosas en nuestro país. No, considero que ayornar la parte política, las leyes políticas a los tiempos que corren serían quitarle más derechos a los trabajadores, sería extender el periodo de prueba a 8 meses en lugar de 3, por lo que vi en el DNU. Eso creo que puede generar un mayor poder de inestabilidad en la persona que ingresa a trabajar, y quitar la indemnización por despido también perjudica muy fuertemente a los ingresos de esa persona. Me parece que hay que pensar políticas que cuiden más al trabajador, más que a la parte un poco con menos instancia de protección o con menos necesidad de protección, que es la empresaria, ¿no? Matías, gracias por tu claridad, por tu tiempo y por tu participación aquí en nuestro programa. Seguramente cuando necesitemos seguir aprendiendo te volveremos a convocar. No, te agradezco mucho a vos, Sergio, a Gabriela también por el contacto. Me sentí muy cómodo, fue muy ordenado todo, muy organizado, así que un lujo conocerlos y esperemos volvernos a ver pronto. Así llegamos al final de nuestro programa, al final de Jaque Mate de esta semana, de la temática propuesta, como siempre, renovando el agradecimiento para cada uno de nuestros invitados, en particular y en este caso a Matías de la Palenque. Agradecimiento que hacemos extensivo para cada una y cada uno de ustedes que nos acompañan con esta propuesta que denominamos Jaque Mate desde hace 8 temporadas. Nuestro deseo es reencontrarnos exactamente en una semana, ojalá ese deseo sea compartido. Que la pasen muy pero muy bien. Gracias.